pies corriendo. Bien, nos gozamos de las aflicciones, porque nos enseñan a tener paciencia, y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas, y así nuestra esperanza nuestra esperanza se fortalece. Amén. Bueno, el día de hoy el tema que tenemos por ahí, ¿verdad?, es superando, ¿verdad?, las aflicciones. Y quiero darte lo que significa la palabra aflicción. Amén. Y lo busqué porque leí a lo largo de esta semana, ¿verdad? Si bien muchos celebran el 14 de febrero, ¿verdad?, Día del Amor y la Amistad, algunos lo satanizan, ¿verdad? No quiero darte una explicación tan larga y tampoco tan breve, ¿verdad?, de lo que es el 14 de febrero, pero recordaba yo esta parte de lo que es el amor y la amistad, pero también veía cómo es que en un estudio, ¿verdad?, decía que 2 de cada 3 personas sufren depresión. ¿Y cómo es este porcentaje tan alto en diferentes grados? Puede ser en el grado 1, grado 2, grado 3, ¿verdad? Diferentes grados de depresión. Y eso es a lo que nos lleva la palabra que nos dice el día de hoy, ¿verdad? Superando las aflicciones. Y dice que la aflicción, ¿verdad?, viene después de que una persona ha perdido el sentido de la vida común. Y yo decía, ¿cómo es esto, verdad? ¿Cómo es que viene una aflicción? Y bueno, dice que todas las personas pueden sentir en algún momento de su vida alguna aflicción. Y es que la aflicción, ¿qué es la aflicción? ¿Y qué es lo que incluye? Bueno, dice que son sentimientos de gran tristeza, pueden ser sentimientos de enojo, pueden ser sentimientos de culpa, ¿sí? Eso es lo que engloba la palabra aflicción. Puede ser desesperación, puede ser el sentimiento de miedo, puede ser el sentimiento de soledad, y que esto a su vez genere una depresión. Amén. Hola, bendiciones. Mi nombre es Carlos Abdías y somos la Iglesia Cristo Salvador del Mundo. Te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Cristo Salvador del Mundo, y en YouTube como Iglesia Cristo Salvador del Mundo, para que disfrutes todos nuestros beneficios. Este 2024 te invitamos a buscar a Dios. San Mateo capítulo 24 versículo 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La familia Cristo Salvador del Mundo te invita a perseverar en Dios este año. Busca a Dios. Cristo viene pronto. Claro que sí, te esperamos en esta tu casa, en calle Arboledas, esquina con avenida Corregidora, municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Estamos a un costado del Salón de Fiestas de Cano. Te esperamos, no faltes. También te invitamos a nuestros servicios en vivo, a través de redes sociales también, o aquí presencial, los días miércoles 7 de la noche, viernes 7 de la noche, los días domingo, escuela dominical a las 11 de la mañana, y a las 5 de la tarde, un servicio especial para ti. Dios te bendiga. Entonces, la aflicción, ¿verdad?, es un conjunto de sentimientos. Probablemente pueda ser uno, puedan ser dos, o pueden englobar todos los que te acabo de mencionar. Y es que la aflicción, ¿verdad?, es un tema interesante e importante que hoy en día tenemos que analizar. Y es que en esta semana, te repito, ¿verdad?, mientras algunos celebraban el 14 de febrero entre el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad?, muchos otros probablemente ni siquiera les regalaron un dulce, una paleta, probablemente no llegó nada ni siquiera a su correo de Facebook, ¿verdad? Y en alguno de ellos yo veía memes, ¿verdad?, que decía: si aún estás esperando, ¿verdad?, a que te inviten el desayuno y son ya las 11:30 de la noche, desayuna, ¿no? Porque muchas personas probablemente esperan que alguien les dé siquiera por lo menos una palabra, ¿no? Que alguien por lo menos le regale un dulce, un chocolate. Y es que hay personas que tienen a bien, no sé, regalar paletas, regalar chocolates, regalar dulces, y no solamente a las personas, ¿verdad?, que aman, sino a aquellas personas que son sus amigos, aquellas personas con las que conviven en el trabajo, ¿verdad? Y yo lo veía como los muchachos en el trabajo les repartían chocolates, paletas y bueno, etcétera, ¿no? Pero a algunos otros no les llegó nada, ¿no? Y esto me venía a la mente con los muchachos platicando, decía cómo esto se da, no sé, bueno, a mí me tocó en la prepa y en la universidad que te mandaban cosas, ¿no? Había un correo el 14 de febrero donde te mandaban cosas, ¿no?
Y yo recuerdo, yo siempre he dicho, a lo mejor he tenido suerte en ese aspecto, ¿no? Y bueno, ahí está la bendición con la hermana Joana, ¿no? Es que siempre me llegaban notas o algún regalo, pero también veía personas a las que no les llegaba nada, ¿no? Y a veces yo sentía tristeza por aquellas personas a las que nunca les llegaba nada, ¿no? Y es ahí cuando te das cuenta que algunos podrían englobar tanto el amor, ¿verdad? Y tantos sentimientos de felicidad, pero cuando ves las estadísticas, ¿verdad? Te das cuenta que muchas personas sufren de aflicción, sufren, ¿verdad? De esto que incluye la aflicción, que es tristeza, enojo, resentimiento, culpa, desesperación, miedo, soledad, ¿no? Y es que ¿cuántas personas no se han sentido solos en algún momento? ¿Cuántas personas no se han sentido desesperadas? ¿Cuántas personas no han tenido enojo en algún momento? Y es que nosotros como cristianos aún las tenemos, ¿no? Porque leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí en Romanos dice, también nos gozamos de las aflicciones. Es decir, nos está diciendo que nosotros como cristianos también tenemos aflicciones en Cristo. Y la palabra de Dios es clara cuando dice, ¿verdad? Y pasaréis aflicción, ¿verdad? Pasaréis aflicción, dice el Señor. Entonces yo lo veía y decía, pues prácticamente, Señor, nos estás dando una promesa ahí, ¿verdad? Porque lo estás mencionando, es decir, la promesa de que pasaremos aflicción. El Señor no nos está diciendo que la burlaremos, que la pasaremos a un lado, que no nos va a caer a nosotros, que nosotros no vamos a sentir, ¿verdad? Nunca vamos a sentir culpa, nunca vamos a sentir enojo, nunca vamos a sentirnos desesperados, nunca vamos a pasar por miedo. El Señor no nos está diciendo eso, el Señor nos está diciendo, pasarás por aflicción. Pero ¿cómo es que superamos nosotros esa aflicción, verdad? Y entonces me gozo en la vida de David, y leyendo Samuel, ¿verdad? Nos dice aquí en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, quiero que me acompañes. Dice que David huye de Saúl, ¿verdad? Y en capítulos anteriores, desde el capítulo 18, 19, vemos esta historia entrelazada de estos dos hombres, ¿verdad? Que David fue uno de los más fieles en el reinado de Saúl. Y aparte de que mató, ¿verdad?, a este gigante, él se vuelve parte fundamental de su ejército. Pero dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 21, ¿verdad? Dice que David empieza a huir de Saúl porque Saúl había intentado ya atentar en contra de su vida. Porque había tenido celos, porque decía que cuando David empezó a salir a batalla, empezó a ganar todas las batallas, y cuando él regresaba, ¿verdad?, había cánticos de él diciendo que Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Entonces en Saúl empezó a entrar ese sentimiento de celo, sentimientos que nos pueden llevar, ¿verdad?, a hacer acciones en caso, ¿verdad?, de atentar en la vida de alguien. Y no solamente en matarlo, porque si nosotros lo llevamos a nuestra vida y cuando nosotros empezamos a sentir celo, empezamos a atentar en contra de la vida de alguien más. ¿Cómo? Haciéndolo sentir culpable, haciéndolo sentir, ¿verdad?, miserable. Cuando nosotros nos enojamos con alguien, lo hacemos sentir a veces perdón de la palabra, ¿verdad?, pero una basura, ¿verdad? Cuando tenemos un resentimiento. Y eso es lo que empezó a sentir Saúl en contra de la vida de uno de sus mejores hombres, que le había prometido también a una de sus hijas, ¿verdad? De David, es que él empieza a huir, ¿verdad?, de Saúl, y empieza a esconderse. Y en el capítulo 21, quiero que leas conmigo en el verso 7. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Es decir,
ya lo estaban, ¿verdad?, cazando. Dice que él llegó con, ¿quién era este hombre? Ahimelech era uno de los sacerdotes principales, ¿verdad?, en la casa de Saúl. Y aquí dice que la espada, dice en el verso 9, el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Dice que David tuvo temor. ¿Y en qué momento empezó a sentir David temor si él fue el que venció a este filisteo incircunciso? Es decir, el Señor nos pone aflicciones y nos pone pruebas a lo largo de nuestra vida. Y no quiere decir que cuando nosotros caminamos en Cristo vamos a dejar de sentir esas aflicciones o esos sentimientos, ¿verdad? Dice que David tuvo miedo. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo es que puede tener miedo el ungido de Jehová? ¿Cómo es que puede sentir miedo, verdad? Aquel que fue ungido por el mismo Dios, aquel que derrotó a aquel gigante, ¿verdad?, sin miedo. ¿Cómo es que puede tener miedo? Pero la palabra de Dios lo menciona, y es que nosotros en carne llegamos a sentir ese miedo. Nosotros en carne llegamos a sentir culpa, llegamos a sentir aflicciones, probablemente hasta sentimientos suicidas. Platicaba yo con un amigo y decía que cuando lo dejó su esposa, él se dedicó a tomar meses, al grado en que llegó a tomar por 3 meses seguidos esta botellita, la famosísima caña, ¿verdad? Le llaman ya entre los del escuadrón de la muerte, ¿verdad?, le llaman el cañac, ¿no? De estas personas que viven de la caña, que pasaron del jerez y el jugo a tomar pura caña, ¿verdad? Que ya ni siquiera le echan coca, le dicen por ahí, píntala tantito. Estos hombres ya la toman como si nada, ¿verdad? Ya ni les raspa, ya no sienten, no sé, ya viven en estado etílico. Bueno, este amigo pasó por esa situación durante 3 meses y dice que cuando su organismo ya lo resentía, ya no se podía parar porque le temblaban los pies, sentía delirio de persecución, sentía que tocaban su puerta, sentía que lo vigilaban en la calle. Él dejó de tomar, visitó doctores, etcétera, etcétera. Le dijeron: tienes que dejar de tomar. Pero cuando él deja de tomar, empieza a entrar en una desesperación y en un sentimiento de culpa, que dice que cuando él tenía ganas de ir a comprar una caña, pero ya no tenía ni siquiera la economía para hacerlo, pero tenía, ¿verdad?, ya un sentimiento de suicidio, un espíritu ya se había dominado de él. Dice que él tomaba una cuerda y lo único que no encontraba era dónde colgarla, pero que si por él fuera se hubiera suicidado. Y esto me vino a la mente porque a lo largo de esta semana muchos celebraban esto del amor y la amistad, ¿verdad? Y mientras unos se abrazaban, mientras unos regalaban, mientras unos sentían afecto y amor hacia otros, otros probablemente sentían culpa, otros probablemente sentían aflicción, probablemente se sentían solos, se sentían desesperados, porque probablemente no tienen a Cristo en su corazón. Pero esto también me llevó a pensar que nosotros como cristianos pasamos por aflicciones. Y que a veces yo lo platicaba con mi esposa, ¿verdad? Porque en la semana ella tenía una tarea con Gray y yo nunca supe su aflicción hasta el día que entregó unos pastelillos, entregó su trabajo, entregó su exposición de Gray y estábamos comiendo y dice: ay, ya me siento aliviada, ¿verdad? Y yo le decía: ¿por qué? Y dice: pues es que tenía que entregar eso, tenía que entregar esto y no podía hasta ni dormir. Y yo no lo sabía, iglesia. Yo no sabía su aflicción, pero era una aflicción. Y yo le decía: ¿cómo es que nosotros sentimos aflicciones? Y a veces no es que no lo queramos compartir con la pareja, sino que nosotros lo guardamos, ¿no? Yo le hacía mención, yo a veces me siento desesperado cuando tengo que entregar un producto, cuando tengo una fecha límite, cuando yo sé que si no entrego no hay una factura para poderle pagar a la gente, ¿verdad? Y viene una aflicción y esas veces que estás durmiendo, pero estás pensando y ya pensaste que hasta lo resolviste, pero te das cuenta que seguías durmiendo
pero ni siquiera descansas, ¿verdad? Y eso nos pasa a todos. La aflicción nos viene a todos, porque la palabra de Dios nos induce, ¿verdad? Y nos dice, y también nos gozamos de las aflicciones, es decir, que todos sentimos aflicción. Todos en algún momento sentimos esa aflicción. ¿Y por qué remonto a la vida de David? Porque David nos enseña demasiadas cosas a lo largo, ¿verdad?, de su vida. Y es una parte importante, dice en el verso 12, David se puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Dice la palabra de Dios que él se fingió loco, ¿verdad? Que él empezó a escribir en paredes, que empezó a babear sobre su barba. ¿Para qué? Para que pasar por desapercibido, ¿verdad? Porque tenía miedo. Y dice que cuando llegó, ¿verdad?, ahí en el verso 14, dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Es decir, lo vio como loco, lo dejó ir. Y fue, yo creo que una buena actuación de David para poder salvar su vida en aquel momento, ¿verdad? Pero en su corazón sintió miedo, sintió aflicción. Y en el capítulo 22 hay una cosa súper interesante que hoy quiero comentártela, porque quiero que me acompañes a la lectura en el capítulo 22. ¿Todos lo tienen? Quiero que pongas atención. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. ¿A dónde huyó? A la cueva de Adulam. Y hay una parte interesante de esta cueva, porque dice: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. La historia nos marca que Adulam, ¿verdad?, y en esa cueva era una parte alejada, y llegaban ahí todas las personas que tenían aflicción, desesperación, que tenían deudas, que tenían aflicciones, y ahí se escondían. Ahí llegaban a esa cueva. Era un lugar para esconderse totalmente. Y era tanto el sentimiento de miedo, ¿verdad?, de David, que llegó a esa cueva completamente solo. Obviamente, bueno, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Y se juntaron todos los afligidos, los que estaban endeudados y todo el que se hallaba en amargura de espíritu. Es decir, gente que pasaba aflicciones, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos una deuda? Por pequeña que sea, te causa una aflicción. Cuando llega el de Electra a tocarte la puerta y tú dices: híjole, me toca el pago, ¿verdad? Y ya me están cobrando y ya, híjole, ¿no? O cuando le pediste a alguien prestado y ese alguien te dice: oye, ¿no tendrás el dinero que te...? Y tú dices: híjole, ¿verdad? Todo nos puede causar una aflicción. ¿Cómo lo podemos superar? Y esta es una parte importante, porque imagínate que un borracho, en vez de que llegue, ¿verdad?, a pedir ayuda, se junta con otro borracho. ¿Qué va a pasar? Pues va a seguir tomando, ¿verdad? Si un loco se junta con otro loco, ¿qué va a pasar? Va a seguir estando loco. Si un drogadicto, en vez de querer sanarse, limpiarse, llega y se junta, ¿verdad?, con otro drogadicto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, iglesia? Se va a seguir drogando, ¿verdad? Si un ratero quiere enmendar su culpa, pero llega con la bandita de la esquina y todos ellos también son rateros, ¿tú crees que se le va a quitar esa maña? ¿Qué va a pasar? Va a seguir robando, ¿verdad? Entonces, esta parte es importante de este capítulo en la vida de David, porque dice que cuando llegó a esa cueva, llegó a una cueva de puros afligidos, iglesia. Es decir, no había hombre alguno que le pudiera decir: vamos a salir adelante, vamos a salir de esta. ¿O ven algo así? No había uno, porque todos estaban endeudados y todos tenían amargura de espíritu. Todos. ¿Cómo es que David salió de ese círculo? Porque es difícil salir de un vicio, es difícil salir de un círculo social
que no te está llevando a nada, sino a la amargura, a la aflicción. A Proverbios, capítulo 13. Salmos, perdón. Quiero que me acompañes a Salmos, perdón. Salmos capítulo 13. Amén. Y este capítulo en especial lo escribe, ¿verdad? Dice al músico principal, Salmo de David. Es decir, ¿quién lo escribió? David. Y tiene como subtítulo, plegaria pidiendo ayuda. ¿En dónde? En la aflicción. Él había llegado a un lugar completamente de aflicción. No había quien lo pudiera rescatar de ese lugar, iglesia. Había llegado al lugar menos indicado, a donde todos estaban deprimidos, todos estaban devastados, todos estaban huyendo, iglesia. Pero dice aquí en este salmo, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Pero en esa oración, iglesia, él mismo se responde y dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y hay una enseñanza importante aquí, es que David nunca se olvidó quién era su Dios, iglesia. Nunca olvidó quién era Dios, quién, ¿verdad?, lo había ungido, quién lo había escogido. Él nunca se olvidó de eso. Entonces, cuando él entra a esta cueva, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es que entra a esta cueva con hombres, ¿verdad?, afligidos? Y yo creo que más que él, o menos, ¿verdad?, porque él lo estaban persiguiendo de muerte y tuvo miedo. ¿Cómo es que de esta cueva sale con 400, ¿verdad? Vamos a leer más adelante. Se fue David ahí a Mizpa de Moab, ¿verdad? Dice, fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. La palabra de Dios no nos dice qué les dijo David. No dice cómo es que de ahí, en vez de salir con 400 hombres afligidos, dispuestos a matarse o a morir, ¿verdad?, salió con 400 hombres, ¿verdad? ¿Te imaginas el tamaño de esa cueva? ¿Cuántos cabremos aquí? ¿150 gentes lleno? ¿200 personas? Imagínate el tamaño de esa cueva para poder salir, ¿verdad?, con 400 hombres, porque dice que fue hecho jefe de ellos. ¿Por qué? Porque probablemente cuando él sintió aflicción, cuando él tuvo miedo, cuando él le preguntó a Dios, ¿verdad?, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Cuando él le preguntaba, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Cuando él estaba en esa desesperación, él mismo se responde y dice la palabra de Dios, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cuántos de nosotros vemos la aflicción como un proceso? ¿Cuántos de nosotros vemos la aflicción, ¿verdad?, como un camino que tenemos que recorrer para que el Señor nos moldee? ¿Cuántos? ¿Tú te imaginas la vida, ¿verdad?, de este hombre, de José, ¿verdad? Él no pudo haber sido perfeccionado, iglesia, aunque hubiera vivido más de 1000 años. Si él no hubiera recibido persecución, si hubiera vivido 1000 años, hubiera seguido guiando al pueblo, ¿verdad?, hubiera seguido predicando el evangelio, pero no había sido perfeccionado en la persecución. David estaba siendo perfeccionado a través de la aflicción, iglesia. Es decir, que tú y yo, en todas las aflicciones que pasemos, probablemente de enojo, probablemente de tristeza, probablemente de soledad, el Señor quiere perfeccionarte, quiere darte un carácter y un verdadero carácter de cristiano.
Cuando tú pases una aflicción y una prueba, solo recuerda esto, iglesia, que el Señor quiere perfeccionar tu vida. Cuando David entra a esta cueva, yo no sé qué les habrá dicho, ¿verdad? Pero imagínate en qué grado, ¿verdad? Él empieza a decir, ¿hasta cuándo, Señor? Pero él mismo se empieza a responder, ¿verdad? Y a sentir la presencia de Dios, a levantarse frente a esos hombres y darles unas palabras, ¿verdad? De motivación, un discurso motivador, pero no como los que te venden, ¿verdad? No como los que te venden ahí en plataformas digitales, ¿no? Muchos mencionan a Diego Dreyfus, ¿verdad? Como uno de los mejores motivadores, ¿verdad? Que algunos dicen que echó a perder la vida de algunas personas por todo lo que habla. David empezó a dar un discurso de motivación predicando el evangelio del Dios que le había dado la victoria enfrente de ese gigante. ¿Tú te imaginas qué le habrá dicho a esos hombres? ¿Tú te imaginas? Porque no los compró, él no tenía nada, ¿verdad? Y probablemente muchos de ellos pudieron haber dicho, pues de seguir a David y morir en batalla, a morir aquí de hambre, pues mejor me voy a morir en la batalla. Pero es tan impresionante cómo es que David cambia su mentalidad, ¿verdad? De una mentalidad de aflicción, de una mentalidad de depresión, a una mentalidad de batalla, a una mentalidad de un guerrero, a una mentalidad de victoria. Porque David no les dijo, vamos a ir a que nos maten. David probablemente les dijo, vamos a ir y a ganar batallas, y van a ganar conmigo, y van a ser victoriosos conmigo en cada batalla. Porque si les hubiera dicho, van a salir conmigo y de aquí a ver a dónde nos matan, ¿verdad? Yo hubiera dicho, mejor me quedo en la cueva, ¿verdad? David tuvo que haber dicho, porque tenemos a Jehová delante de nosotros. Iglesia, eso es lo que tú debes de pensar, eso es lo que tú debes de empezar a ver. Que tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores delante de ti. Porque dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hoy tienes que salir con una mentalidad no de depresión, sino ni una mentalidad de aflicción, sino una mentalidad ¿de qué? De victoria, iglesia. Probablemente tú estás pasando hoy por una situación a lo mejor no tan complicada, pero que te causa aflicción. Probablemente hoy tú estás pasando, ¿verdad?, por un proceso, y que cuando tú pases por ese proceso, solamente recuerda que el Señor quiere perfeccionarte. Y si vemos la vida de Job, ¿verdad?, nos menciona cómo es que este hombre pasó por aflicción, y una aflicción enorme. ¿Te imaginas perder a tus hijos? ¿Te imaginas perder a tu familia? ¿Te imaginas perder la salud? Y hay varias preguntas, ¿verdad?, en la vida de Job. Y una de ellas yo rescataba y decía, ¿había una falta por la cual Job estaba siendo afligido? ¿O había hecho algo malo? ¿Tú qué piensas, iglesia? Y la misma palabra nos lo va a responder, ¿verdad? Quiero que me acompañes a Job capítulo 9, verso 17. Amén. Job capítulo 9, verso 17. Dice la palabra de Dios, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas, ¿sin qué? Sin causa, es decir, no había una causa. No había una causa por la cual, ¿verdad?, él tenía que haber pasado por esta aflicción. Ahí mismo en el capítulo 16, Job capítulo 16, verso 17, dice la palabra, dice, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, es decir, en la vida de Job no había mancha, iglesia. Y esto nos pone a pensar que cuando la aflicción llegue a tu vida, cuando tú tengas un enojo, cuando tú tengas un mal sentimiento, cuando tú sientas culpa, cuando tú sientas desesperación, esta aflicción no quiere decir que tú estés haciendo a lo mejor algo mal, ¿verdad? Y a mí viene, ¿verdad?, esta ilustración cuando le preguntan
a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, de este ciego y le dice, ¿quién pecó? ¿Sus padres? Y el Señor le responde, ¿verdad?, y les da una respuesta tan clara, dice, es que no es necesario que alguien haya pecado, ¿verdad?, sino esto es para que vean el perfeccionamiento, ¿verdad?, de Dios. El Señor quiere perfeccionar tu vida, iglesia. El Señor quiere que a través de la aflicción, a través de un sentimiento o un mal sentimiento, quiere que tú te perfecciones, pero siguiendo la vida de aquel que murió por cada uno de nosotros, iglesia. ¿Tú crees que el Señor no tuvo miedo? Mateo capítulo 14, verso 25. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Nosotros en algún momento podemos pasar por tempestades, podemos pasar, ¿verdad?, por aflicciones, podemos turbarnos. Pero cuando tú tienes a Cristo en el corazón, el Señor quiere decirte, tened ánimo, porque Él es quien es, no temáis. Amén. Por todo lo que tú pases, iglesia, puedas sentir miedo, no, quiero decirte que el Señor está contigo, que Cristo está contigo. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 27, ¿verdad? Dice, pero enseguida Jesús les habló, ¿verdad? Y dice, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es decir, les estaba demostrando quién era Él. Porque a lo largo, ¿verdad?, de su vida, Él ya les había mostrado quién era Él. Y aún así tenían miedo. Y aún así, ¿verdad?, cuando Él calma la tempestad, todavía se preguntan, ¿verdad? Y hacen esta pregunta de decir, bueno, ¿y quién es este que aún, ¿verdad?, las aguas le hacen caso? Es decir, habían visto toda su gloria, habían visto todos los milagros y aún así estaban dudando de quién era nuestro Señor. Cuando tú tengas una aflicción, iglesia, no debes de dudar quién es Dios. No debes de dudar, ¿verdad?, quién te ha sacado del lodo, quién te ha sacado de la aflicción, quién te ha sacado, ¿verdad?, de ese problema. Porque eso es lo primero que nos inunda en la mente. La paz se nos ofrece, pero la aflicción se nos promete en este versículo que dice, y pasaréis aflicción. Dice, pero no tengas miedo, ¿verdad? Porque el Señor nos da también esta promesa. Dice, yo he vencido al mundo. Es decir, pasaremos aflicciones, tendremos problemas, pero iglesia, no tengas miedo, porque Cristo ha vencido al mundo. Quiero que te pongas sobre tus pies. Y el Señor hoy quiere decirte, ¿verdad?, que es necesario que pasemos por ciertas pruebas a fin de ser purificados. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que como la plata pasaremos por fuego 6 veces para ser purificada, para ser limpia, para ser pura. El Señor quiere hoy manifestarte que Él está contigo, iglesia. Que a través de ese sentimiento que tú tengas, probablemente de culpa, porque todos le hemos fallado al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, por cuanto todos, ¿verdad?, pecaron, están destituidos. Pero tú y yo probablemente le hemos fallado a Dios. Probablemente hemos tenido esa aflicción, esa tristeza, esa desesperación, nos hemos sentido solos en algún momento, porque cuántas personas, no aún teniendo familia, ¿verdad?, no aún teniendo hijos, no aún teniendo a su esposa, aún así se sienten solos y se sienten afligidos. Y me llega este personaje, este actor, ¿verdad?, de Hollywood, creo que se llama Robin Williams o Robin o no, algo así, ¿no?
siendo una persona de películas de motivación, de películas de gran renombre, ¿verdad? Porque cada que tú veías a este personaje en una película decías, esta película es buena, ¿no? Por todo lo que nos mostraba. Y cómo acabó su vida, ¿verdad? En un suicidio, porque vivía en depresión. Es decir, que pudiéramos tener todo, iglesia, pudiéramos tener familia, pudiéramos tener hijos, pudiéramos tener dinero, pero probablemente vivimos en aflicción, probablemente nos sentimos solos, probablemente hemos sentido, ¿verdad?, que algo nos falta. Probablemente en la enfermedad pudiéramos pensar, ¿dónde está Dios? Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que es necesario pasar por estas aflicciones a fin de ser purificados. Y hemos aprendido que mediante el sufrimiento, ¿verdad?, los que llamamos sufrimiento, algunos lo llamamos una escuela de experiencia, iglesia. Porque son pruebas en las que el Señor quiere glorificarse en tu vida. Son pruebas por las cuales el Señor quiere demostrarte que puedes confiar en Él. Dice la palabra de Dios ahí en el primer libro de Samuel que cuando David sale de esa cueva, ¿verdad?, él empezó a caminar en confianza. Llega a tal grado de perdonarle la vida a su rey 2 veces, iglesia. Tuvo la oportunidad de poderlo matar 2 veces. Y en una de ellas, ¿verdad?, dice que solamente le quita un pedazo de su vestimenta como prueba para decirle que él tuvo la oportunidad de matarlo. Sin embargo, él respetaba al que había sido el ungido de Jehová. En una segunda oportunidad, ¿verdad?, cuando él quita su lanza, ¿verdad?, porque también dice que cayó sobre él un sueño profundo entre él y todos los que estaban con Saúl, y él tuvo la oportunidad de matarlo. También dice que vinieron hombres, ¿verdad?, con David diciéndole, esta es tu oportunidad para poder matar a Saúl. Y yo asemejaba, ¿verdad?, esta ilustración con la vida de estos hombres que acusaban a esta mujer para poderla apedrear, diciéndole a Jesús, ¿verdad?, ¿qué es lo que haremos con esta mujer, no? También cuando viene esta mujer a pedirle sanación con su hija, y sus mismos discípulos, siendo de Cristo, decían, córrela, Señor, ¿verdad?, córrela. Y así David tuvo malos consejos. Probablemente nosotros pudiéramos recibir malos consejos para actuar mal en contra de algo o de alguien. O hasta tu misma mente te juega a veces, ¿verdad?, diciendo, no, sí, hazlo. David le pasó eso. ¿Te imaginas a alguien presionándote para decir, es tu momento, es tu oportunidad, hazlo, mátalo, asesínalo? Porque él tentó contra tu vida. ¿Sí te acuerdas, David? ¿Sí te acuerdas que te está persiguiendo? ¿Sí te acuerdas que estás huyendo de él? Y hoy que tienes la oportunidad de matarlo, ¿puedes hacerlo completamente? Sin embargo, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que David dijo, no. Porque había un respeto hacia este hombre. Y nos demuestra cómo es que él pasa esta aflicción, platica con Saúl, lo deja ir, y dice que a lo largo de 10 días después, ¿verdad?, Saúl muere, ¿verdad? Dios pelea tus batallas, iglesia. Probablemente tú tengas la oportunidad de poderte vengar de alguien, porque en esa aflicción sientas enojo o sufrimiento. Probablemente en tu soledad tengas la oportunidad de poder, no sé, probablemente comprar amor, ¿no? Porque a veces queremos que sea nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. Y David nos enseña también cómo es que se espera en Dios. Cómo es que Jehová pelea tus batallas. Y nosotros tenemos a Cristo que pelea nuestras batallas, iglesia. Que a través de la aflicción, Cristo va a pelear tus batallas. Porque cuando Él tuvo miedo, también dice la palabra de Dios, dice, si te es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? El Señor tuvo miedo. El Señor también se enojó.
El Señor también sintió tristeza cuando murió su amigo. ¿Tú crees que no sintió miedo cuando iba a la cruz del Calvario? ¿Tú crees que no sintió aflicción en su corazón? Sin embargo, dice que estas aflicciones, ¿verdad?, son parte de un proceso. Porque dice la palabra de Dios ahí en Proverbios, ¿verdad?, en el capítulo 12. Dice que es como la plata que tiene que pasar por el fuego para ser limpiada, ¿verdad?, para ser purificada. Y así es como el Señor fue purificado a través de la aflicción para llegar a una muerte de cruz y dar su vida por ti y por mí. Y que a través de eso, iglesia, nosotros podamos encontrar la paz en Cristo. Y dice la palabra de Dios ahí en Juan, ¿verdad?, 16:33. Dice, en el mundo pasarás aflicción, dice, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Inclina tu rostro, iglesia. Quiero que te vayas con esto. Supera tus aflicciones. Y no hay otra forma de superarlas sino que confiar en Dios, en saber que toda aflicción viene de parte de Dios, que toda aflicción es parte de un proceso para que tú seas purificado, para que tú seas enaltecido, para que pases por este proceso y puedas ser superado. Pies corriendo, mi amado, hacia mí.